Bueno, estamos muy contentos entonces de completar esta jornada que iniciamos hace un ratito con la discusión de los lentes de Víctor Hugo, con este panel entre compañeros y compañeras integrantes de distintas organizaciones políticas con los que vamos a conversar ahora un poco de política. Entonces vamos a empezar, si les parece bien, con Maru Bieli, que es socióloga, docente, referente de El Hormiguero y legisladora de la ciudad de Buenos Aires por el ya casi extinto Frente de Todos. Bueno, hace falta el micrófono para grabarte. Sí, para grabarte. Podés sacarlo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Nati, a todos los compañeros y las compañeras que nos invitaron en este día tan complejo, ¿no? En épocas tan complejas también, en la que tan necesario es, quizás tan difícil como necesario es, tratar de dar algún tipo de debate profundo respecto de qué implica el momento político que estamos atravesando, qué características tiene la democracia tal cual la estamos atravesando luego de 40 años, ¿no? Y la verdad es que se haga en el marco de la presentación de estos 3 tomos que de alguna manera invitan a pensarnos desde acá, ¿no? Yo soy socióloga, como decía Eduardo, y la verdad es que en mi formación en la Universidad de Buenos Aires uno puede tranquilamente a lo largo de 5 años ir esquivándole al pensamiento nacional, ¿no? No salvo que sea una elección, Alcira Argumedo, Horacio González, algunas cátedras que nos colocaban con algunas herramientas para poder pensar desde el pensamiento nacional nuestros procesos políticos. En general había cierta, y sigue existiendo en la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, cierta distancia con los lentes desde los que nos miramos, ¿no? Entonces, qué importante poder hacerlo y poder compilar este material para ayudarnos a pensar el proceso que transitamos y del cual, me atrevo a decir, quienes estamos sentados acá somos hijos e hijas, que me parece que es también parte de lo interesante de encontrarnos, porque tanto Nati como Itai como Damián, entiendo, estoy segura que representamos además organizaciones políticas, somos parte de organizaciones políticas, nos entendemos organizadores de la sociedad. Y eso es una característica central a la hora de pensar el kirchnerismo. Yo creo que es la definitoria, sin duda, ¿no? A la hora de pensar al proyecto político del cual nos sentimos parte. Entonces, me parece que pensar esta etapa y traer algunos interrogantes, digo primero respecto de la democracia. Yo digo que estar compartiendo acá este panel con Eduardo Rinesi para mí es algo así como muy conmovedor, porque realmente Eduardo nos ayuda a la militancia política, a las discusiones y a la formación política de la militancia a entender qué implica la democracia, qué implicó el kirchnerismo y su vínculo con la democracia y la idea de democracia como democratización, ¿no? Y cómo ese doble movimiento que tuvo nuestro proyecto político de ampliación de derechos, pero a la vez de convocatoria a la participación política, de hacernos responsables de aquello como sociedad, de aquello que estaba sucediendo, de invitarnos a participar. Bueno, ¿qué pasó con eso luego del 2015? ¿No? ¿Qué pasó con ese doble movimiento? Sin duda, del 2015 al 2019 tuvimos un retroceso en torno a los derechos y sin duda esa base de participación política fue la condición de posibilidad para que el gobierno de Cambiemos durara tan solo 4 años. Fue esa fuerza política organizada en la calle la que a través de la movilización popular y a través de la organización popular y sin duda a través de la conducción de Cristina nos permitió recuperar la capacidad del Estado, el poder del Estado para tratar de encauzar y reorientar un Estado en función de esa ampliación de derechos que habíamos tenido. Pero bueno, sucedieron muchas cosas en estos 4 años y yo creo que hay algo de lo que Cristina dice cuando logra enunciar la insatisfacción democrática que hay que incorporar al análisis de la discusión y de la caracterización que hacemos de la democracia, ¿no? Cómo venimos de ahí
Y esta insatisfacción democrática, esta idea que la compañera desarrolla respecto de cómo las capacidades que hoy tiene el Estado no permiten dar respuesta a las necesidades de los pueblos, pensar y preguntarnos si esa insatisfacción es la condición de posibilidad para lo que vino después y para lo que estamos atravesando en la actualidad, que es efectivamente esa ruptura de ese pacto democrático que se da con ese 1 de septiembre, así lo dice ella y así lo creo yo, respecto de la extinción del adversario político, ¿no? Y el intento de magnifemicidio que sufrió Cristina, acompañado por supuesto de esta violencia política, mediática y judicial y esta persecución que nos lleva además a entrar en un escenario electoral de una democracia limitada, de una democracia restringida, porque no podemos votar a quien es y quien representa hoy los intereses de las mayorías o quien representa a la mayor parte, a una fracción muy importante de la sociedad y que confía en Cristina a la hora de representar esos intereses, ¿no? Entonces, digo, la pregunta ¿por qué democracia tenemos hoy y qué democracia queremos construir? Me parece que es el interrogante que va a asignar esta elección, que va a asignar los próximos 4 años de gobierno, sea del signo que sea, y que además nos ponen como fuerza política frente a una encrucijada, ¿no? Esto que estamos viviendo, que lo decimos medio en joda, medio en serio, respecto de que hoy se cierran las alianzas, no sabemos quiénes son los candidatos, incluso nosotros como fuerza política, ¿cómo hacemos para aceptar que estamos frente a un escenario en el cual quien queremos que sea la candidata no va a ser la candidata, ¿no? Esto que Cristina dice de la falta de comprensión de texto. Y bueno, es difícil comprender cuando comprender es aceptar los límites que nos ponen incluso quienes tienen que ser los garantes del Estado de Derecho, el Poder Judicial, frente al escenario electoral en estas próximas elecciones, ¿no? Esto como un primer punto a la hora de pensar la complejidad de la etapa en la que estamos inmiscuidos e inmiscuidas. Y me atrevo a pensar también que parte de esto, y por lo menos en lo que respecta a nosotros y a nosotras, más allá del escenario internacional, de cómo la derecha y los discursos de derecha se vienen a nivel mundial, digamos, vienen teniendo impacto en distintas democracias, en distintas regiones. Itay está atadísimo al cierre de la alianza, pero vamos a... Está pautado. Nosotros estamos más tranquilos. Nosotros estamos más tranquilos, imagínate. ¿No se me ve? Digo, pensar en lo que refiere a nosotros tratando de abstraernos de un montón de otras variables, por supuesto, que juegan a la hora de pensar cómo recuperar la avanzada, ¿no? Y cómo recuperar y qué características tiene que tener también un proyecto político en la etapa que viene, o por lo menos qué características tiene que tener para nosotros. Yo creo que parte de la insatisfacción democrática de la que habla Cristina, en parte tiene que ver con las operaciones que realizó el macrismo sobre las capacidades que tiene nuestro Estado y el enorme endeudamiento, y en parte tiene que ver también con la falta de coraje y de decisión política que tuvo nuestro gobierno en estos 4 años para encarar los procesos de transformación que había que encarar. Y lo digo porque me parece que más allá de las adjetivaciones o de los análisis o las caracterizaciones que podamos tener sobre quienes encarnan las figuras de nuestra alianza política, creo que tiene que ver con el carácter que tuvo nuestra alianza política, que fue eminentemente defensiva. Nosotros construimos un frente electoral, el Frente de Todos, que tenía como objetivo sacar al macrismo del poder, y en eso fue completamente exitoso, lo logramos, digamos. La pregunta es, para esta etapa que viene, y ya con el diario del lunes de estos 3 años, casi 4 de gobierno, ¿cuáles son las características que tiene que tener nuestro frente político, nuestro frente electoral de cara a lo que viene, ¿no? Y creo que hay algo de la clave que ponía Cristina respecto de la necesidad de que haya un programa de gobierno que nos ayuda a pensar, o por lo menos a nosotros nos ayuda a pensar que las características tienen que necesariamente reconectar con ese sentir de nuestro pueblo y de la necesidad de que nuestro pueblo se sienta representado en nuestra fuerza política, que es algo que el kirchnerismo supo hacer muy bien, y no solamente porque puso en palabras
o logró generar discursos respecto de los derechos que había que consagrar, sino porque lo materializó, porque efectivamente los hizo corporalidad, porque nos atravesó a nosotros y a nosotras como generación, pero además porque nos dio un rol como sociedad, le dio un rol a la militancia, ¿no? Entonces, creo que parte de las características de nuestros gobiernos en la etapa que viene, de nuestro gobierno en la etapa que viene, Álvaro García Linera lo dice de manera espectacular, mucho mejor que lo que le puedo decir esta humilde militante, pero creo que hay algo que él desarrolla y que lo escuchamos hace poquito, que tiene que ver con la necesidad de que nuestros gobiernos, él dice progresistas, nacionales y populares, recuperen la audacia, ¿no? De que no podemos permitirnos desde los movimientos nacionales y populares la quietud. Cuando nosotros estamos quietos, en realidad estamos retrocediendo. Los gobiernos nacionales y populares no se pueden permitir estar quietos, tienen que siempre estar avanzando, tienen que siempre estar transformando, tienen que siempre tener una agenda de avanzada. Y creo que el punto de partida para pensar esa agenda, que sin dudas no puede ser la misma que tuvo el kirchnerismo, pero creo sin duda que los 12 años de materialidad, de realización efectiva de esos derechos que se consagraron, tienen que ser nuestro punto de partida para pensar la agenda que viene. Yo me enojo mucho, incluso alguna vez lo pude haber dicho también, cuando pensamos que íbamos a volver mejores, ¿no? ¿Qué implicaba volver mejores? Uno le puede dar distintas definiciones a qué implicaba volver mejores. Digamos, sin duda, desde algunos sectores podríamos pensar que volver mejores tenía que ver con lograr la cantidad y el cuerpo y la musculatura de fuerza organizada en la militancia para poder dar batalla y para poder acompañar las transformaciones que desde los gobiernos se llevaran adelante, ¿no? Esta idea de que muchas veces la incorporación de derechos se hizo de forma individual y a través de un pueblo en su carácter de consumidor más que de ciudadano. Y que entonces volver mejores implicaba necesariamente pensarnos como colectivo y pensar más allá del vínculo vertical, los vínculos horizontales entre aquellos que conformamos ese pueblo, ¿no? Hay otros que pensaron que volver mejores era con mayor moderación. Y creo que ahí está el error que no podemos volver a cometer de cara a lo que viene, ¿no? Y creo que parte de los desafíos que tenemos, mañana seguramente vamos a saber, pasado, quiénes son nuestros candidatos, pero yo creo efectivamente que quizás más que nunca esta batalla electoral va a tener un fuerte componente cultural y que tenemos que dar esa batalla de cara a la gente y con nuestras ideas más claras que nunca, que no implica necesariamente que nos conformemos como una parte, que no implica necesariamente que nos conformemos como una parte, porque no hay nadie que sobre, digamos, en nuestro frente político, electoral y demás, pero sí que implica tener mucha más claridad respecto de la orientación que tiene que tener nuestro proyecto político y respecto de los desafíos que tengamos que encarnar por delante, que son muy importantes y que van a requerir de un pueblo organizado y de comunidad organizada, que creo que es el lugar que tiene que tener la militancia de manera protagónica en los escenarios que se avecinan, ¿no? Yo creo también que en estos años el lugar de la militancia estuvo en la pandemia cuando tuvo que estar, estuvo generando los lazos, digamos, que se rompían acompañando al Estado. Creo que faltó movilización popular, digo, lo atrevo a decir siendo parte de una organización quizás chiquita y es difícil organizarse, ¿no? No estoy subestimando lo que implique la organización, pero creo que sin duda la discusión con el Fondo Monetario Internacional requería que estuviéramos en la calle, requería mucha más discusión política y creo que parte de los aprendizajes de esta etapa nos tienen que dar algunas de las llaves para encarar la etapa que viene, arrepintiéndonos de nada de lo que hicimos, sino estando convencidos de que los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina y lo que generaron en torno a la fuerza militante tienen que ser la base para construir una fuerza electoral que enamore, ¿no? Que no sea conservadora, digo, que es a veces lo que nos pasa también, ¿no? Sabemos que esas capacidades del Estado han quedado tan limitadas que muchas veces nos encontramos defendiendo aquello que, incluso definido por Cristina, no termina de darle respuesta a la gente. Entonces es una situación
paradojal de la que se sale, entiendo, con una dirección muy clara. Espero haber sido clara, espero que haya preguntas, interrogantes, y espero que entiendan que son muchas más preguntas las que tenemos que respuestas, pero que bueno, lo importante es poder encontrarnos en espacios como estos y encontrarnos también en nuestras organizaciones sociales y políticas para poder encontrar ahí también las mejores respuestas. Gracias. Gracias, Maru. Natalia Stoppani es licenciada y profesora en Ciencia Política por la UBA y magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos por la misma universidad. Es miembro del directorio del Centro Cultural de la Cooperación, que hoy nos recibe, y es vicepresidenta del Partido Solidario de la capital. Bueno, se me ocurre que tengo otro tono para la conversación porque con nuestro partido fue otro afirmar. Entonces, tal vez la efervescencia me pasa por otro lado, pero me solidarizo con la compañera y con los compañeros. Pero bueno, no por eso menos interesante. También quería agradecer como Maru la mesa porque, sobre todo las rondas que nos antecedieron, son rondas de personas a quien valoro, quiero, aprendo. Los miro a los chicos, Rami, Andrés, Martín, gente muy valiosa que de verdad nos hace mejores. Y pensaba para empezar algo en relación que Maru dijo de la generación, algo en relación al por qué la mesa, ¿no? ¿Por qué la mesa constituida de esta manera? Tengo la presunción de que es preciso, tal vez en este contexto, generar una escena, una imagen, una mesa que junte justamente experiencias políticas compartidas y simultáneamente parecidas, aunque diversas, y con trayectos vitales más o menos cercanos entre sí. Esa presunción, sin lugar a dudas, es también tema del panel, porque podríamos estar un rato largo conversando sobre frases del estilo en la política, y uso comillas como le gusta a Garrino, la política tiene que haber más jóvenes, la política debe poder interpelar a la agenda joven o incluir en los programas a los jóvenes, o la política tiene que poder interpelarnos, ¿no? Ni hablarla de renovación generacional. Tal vez, y acá una primera hipótesis, me animo a decir que nosotros en esta mesa estaríamos todos de acuerdo en mucho de esto, pero también diríamos que si bien hay algo de verdad, hay algo que me permite un matiz. Tal vez nuestras memorias históricas, nuestras posiciones políticas y los proyectos políticos que nos constituyen y por los que militamos nos preceden y por suerte nos van a trascender. Por lo tanto, no es solo un tema de las edades y la cuestión etaria. Hay una apuesta, me parece, en esta mesa a imaginar una imagen de algo que podríamos decir una misma camada, ¿no? De militantes, de espacios políticos que más o menos tenemos unas cercanías vitales, pero que lo vital de la edad se combina con otras razones mucho más políticas. Adrede evito decir la palabra generación y uso camada, aunque me parece espantosa, pero estoy segura que no tengo muchas palabras para... Bueno, podría ser peor. Está bien, podría siempre ser peor. Estoy segura que me faltan palabras para decir por qué generación no, pero un amigo de la casa, que ya nombramos mucho antes, Horacio González, discutía mucho mejor que todos nosotros por qué hablar de una generación o no, por qué discutir la idea de época. Pero también a modo de hipótesis, si tuviésemos que pensar que acá hay una nuestra generación, me animo a pensar que nuestra generación tiene huellas no solo en el kirchnerismo como momento político de altísimo protagonismo militante de nuestra generación, sino que hay memorias de resistencias en esta generación, de la generación de los 90 y fundamentalmente de los proyectos y las formas en disputa de la década de los 70. Huellas que se combinan con algunas estrictamente vividas porque vivimos el kirchnerismo y también no vividos simplemente por haber nacido después. Hay un libro muy interesante que se combina, me parece muy bien, o dialoga con varios de los capítulos que estamos acá conversando, que es uno de Javier Trimboli, Sublunar, seguramente conocido. Ahí Trimboli lo traigo a esta conversación porque él nos propone bucear en un pasado concreto, ¿no? Un pasado concreto que él sitúa entre el Cordobazo y la vuelta de Perón para pensar, en palabras textuales, en una franja que adhirió al kirchnerismo. Una franja que adhirió al kirchnerismo, provino de una parcialidad significativa de quienes se habían encontrado más o menos cerca en el tiempo bajo el signo de la revolución. Y agrega, una franja sin duda menor en términos de votos, no así en su incidencia en la cultura.
Entonces, siguiendo mi hipótesis de que acá hay una camada o una generación de vivencias compartidas, me animo a pensar que tal vez, aunque nosotros vengamos de lugares distintos y podamos discutir incluso cuáles de nosotros pondríamos que es el punto, ese concreto de ese pasado al cual remitiríamos cada uno de nosotros, sin duda que hay un pasado compartido que nos permite ser parte de esta camada. Y que entonces remitiríamos al pasado para pensar nuestro presente y pensar las disputas del estricto presente, aún no poniéndonos de acuerdo con ese punto concreto que Trímboli se va al cordobazo, pero tal vez nosotros podríamos imaginar otros. Traigo a Trímboli porque me parece que hay algo en el modo de ejercicio, de pensamiento que nos propone él, de un volver a un archivo, de un buscar un pasado que me parece singular, porque desde ya que Bullrich y Macri también tienen pasados y lo dicen todo el tiempo, pero me parece que en todo caso nuestra pregunta sería, aún con esos matices, ¿cuál es el pasado común que tiene esta mesa? Me parece entonces que si yo tuviese que buscar ese punto concreto siguiendo el razonamiento de Trímboli, diría que esta mesa es una sumatoria de subjetividades políticas diversas que vimos en el kirchnerismo un conmovedor e interpelante momento de la vida política nacional y latinoamericana. Y que aún algunos viniendo del peronismo, otros del comunismo, otros de fuerzas populares y de izquierda, esta mesa no es solo hija del kirchnerismo, sino también de los 90 y de la crisis del 2001. Y que encontramos en el kirchnerismo un momento de gran épica y donde sin lugar a dudas nos inscribimos en esos tres gobiernos que nombraba Maru. Trímboli, para cerrar esta primera parte, decía que había algo en ese kirchnerismo que él diría hay un ala bajo la cual nos podríamos cobijar. Yo creo que esta mesa se podría escribir perfectamente en esa búsqueda por una historicidad vital de sujetos que el kirchnerismo interpeló y bajo su ala nos anotamos. Una segunda cosa que tenía ganas de traer es en relación a las palabras. Y ahí el capítulo de Martín, el capítulo de Eduardo en el tomo 2, nos invitan a pensar un asunto que es muy tematizado, como las palabras, pero puntualmente pensaba en esta mesa y en la palabra política. Eduardo, bueno, va y viene, no es un momento, no vamos a presentar el capítulo de Eduardo, pero porque hay que comprarlo y hay que leerlo y todo lo que ya sabemos, pero me parece interesante también para seguir pensando en qué línea histórica se inscribe esta mesa. Allí Eduardo recorre la recuperación de la palabra post-regreso a la democracia, o sea, post-dictadura, el regreso de la palabra pública desde la voz de Alfonsín, pasando por la colonización, como dicen esos términos, de los más media y el discurso técnico de los 90, para un kirchnerismo que se encontró con una tensión muy desafiante, que era cómo hacer para combinar o para procesar la tensión participativa con la tensión, con la necesidad de construir un orden político post-2001. En ese capítulo, y volviendo a las palabras, Eduardo nos invita a reflexionar sobre palabras que circularon en la experiencia kirchnerista, como populismo, hegemonía, oligarquía, proyecto nacional, perdón, e incluso trayendo de vuelta a Horacio para señalar algunos límites en donde esa palabra circulaba y tan vacía quedaba a los laterales que podíamos perder la discusión. Entonces, me pregunto también, como modo de hipótesis, como pregunta, ¿cuáles son los mejores modos de poner a circular la palabra en un contexto político como en el que estamos? Siendo que, como decía Gisela más temprano o en otra conversación que tuvimos, el vacío de la circulación de la palabra habilita mucho más claramente a que otros, y puntualmente la derecha, ocupe ese lugar. Entonces, ahí sí, otra pregunta, y volviendo a la camada, ¿cómo nos hacemos cargo, como camada, de inscribir un modo particular de uso y articulación de la palabra política en esta serie histórica que Eduardo empieza con el regreso de la democracia, pero que todavía estamos viviendo? Y ya un poco más allá, no solo cómo nos hacemos cargo de un modo particular de poner a circular la palabra, sino cuál es nuestra palabra política. Siendo que entonces esta mesa se inscribe en un ala de lo nacional y lo popular, en donde sería posible pensar esta pregunta. Entonces me pregunto, bueno, ¿cuáles son en este tiempo esos pasados en el marco de las tradiciones políticas que nos cobijan y qué entendemos por política? Voy a leer una cita que me gusta mucho, de Rancière, que dice que la política es la que rompe la configuración sensible donde se definen las partes
y sus partes o su ausencia por un supuesto que por definición no tiene lugar en ella, la de una parte de los que no tienen parte. Es la actividad política la que desplaza a un cuerpo del lugar que le estaba asignado o cambia el destino de un lugar, hace ver lo que no tenía razón para ser visto, hace escuchar un discurso allí donde solo el ruido tenía lugar, hace escuchar como discurso lo que no era escuchado más que como un ruido. Cambio de posición, desplazamiento, un destino que parece prefijado y que queremos cambiar, un quiebre de un camino no elegido. Evidentemente algo de potente y de coraje tiene la palabra política para Rancière. Potencia que solo puede ser de verdad si cambian varias posiciones a la vez. Es decir, no discutimos solo cómo generamos, otra frase para comillas, cómo generamos trabajo, sino cómo le sacamos a los de arriba. Discutimos el impuesto a las grandes fortunas porque creemos que ahí, que distribuir la riqueza también es parte de la conversación. No queremos que nos metan en la discusión de los pobres. Queremos discutirle a los ricos quién se queda con la mayor parte de la torta. Entonces digo, la política que a mí me convoca no es solo la que cambia las posiciones, sino la que a la vez es capaz de construir nuevos sentidos, nuevos lugares, nuevos imaginarios. No es solo un cambio de posiciones, sino también que la política debe poder ampliar los márgenes de lo posible. Y agrego dos cuestiones más a esta parte, y juro que voy a apurarme, que esta idea de política, que creo que nos puede cobijar, tiene algo de performática. Es decir, política como aquella que es capaz en el acto de hacer, en la práctica, de generar nuevas prácticas, de instituir instituyendo, además de instituir en sí. La política como aquella que constituye en sujeto al sujeto que está siendo en ese momento. La política que es capaz de ofrecernos normas o formas que nos vuelvan sostenibles de modos más libres. Y a la vez, y volviendo al programa, nuestra propuesta política no es solo performática, sino programática. Pero no para caer en una discusión que hasta podríamos decir media trosca, si se me permite en este contexto, no sé, parece como un poco incómoda, pero es algo de qué es el programa, qué es lo programático, ¿no? Entonces pienso que sería un problema pensar que la propuesta programática nuestra desde la política sea buscar un universal que cobije a todos, como si hubiera un universal que sea capaz de cobijar a todos. Y por el contrario me parece que la parte programática de la política que tenemos que dar es aquella que combina democracia, poder popular y socialismo. ¿Por qué? Porque no nos interesa tampoco el cambio de posición en sí, ni nos interesa simplemente profundizar la democracia, nos interesa discutir el sentido de esa democracia. Algunos dirán que esta combinación que digo, democracia, poder popular y socialismo, es para algunos la patria liberada, para otros poder hacer la patria socialista, la comunidad organizada, decía Maru, socialismo del siglo XXI. Para mí son todas formas de lo nacional y lo popular. Y merecen ser parte de una conversación que tenga en el centro la permanente preocupación por cómo hacer de la vida un tránsito vivible, cómo combatir la desigualdad distribuyendo la riqueza, cómo ejercitar la democracia participativa y cómo permitir que cada quien tenga la posibilidad de realizarse en libertad. Y termino con un tercer punto. No conocía a Nuria, pero la conocí hoy. En su capítulo me hizo pensar en otra cuestión que es en torno a los tiempos, y Maru también lo decía al final, los tiempos y la política. Porque, y bueno, también fue tema de conversación hoy, cuando presentamos el libro de Andrés y Ramiro sobre García Linera, con García Linera, Natalia Romé, una compañera que se acaba de ir, dijo, luego de citar también a Horacio, se preguntaba por lo que queda de la revolución, diciendo que la revolución tiene un tiempo, que no es cualquiera y que la política es un trabajo justamente con el tiempo. Álvaro, en esa presentación, nos tiró 9 hipótesis para un libro, y ahí nos convocaba puntualmente a eslabonar tiempos, porque sin eso no habría destino, habría puro presente. Enumeraba varias hipótesis, entre esas que estamos asistiendo a un tiempo suspendido, que después de un tiempo suspendido hay un tiempo de disponibilidad social para ocupar el espacio, que si no lo hacemos nosotros la derecha lo va a hacer, porque la derecha propone supuestamente certidumbre y nosotros supuestamente no proponemos certidumbre, entonces tal vez alguien no se pregunte si es de izquierda o de derecha, sino que va a ir a buscar eso.
La quinta hipótesis versaba sobre la lectura de la contraofensiva conservadora en el 2015 y seguía hasta la séptima, eran 9. En la séptima me detengo un punto que es cuando decía que asistimos para él a un proceso de victorias cortas y derrotas cortas. Dejo eso ahí, ¿no? Tiempos, eslabonar tiempo, nos proponía Linera. Vuelvo a Rancière, porque Rancière en un libro muy hermoso que se llama La noche de los proletarios nos invita a pensar en momentos de igualdad, diciendo, palabra más, palabra menos, que la cuestión es hacer durar la aceleración del tiempo, en un día en el que el tiempo nos está llamando por teléfono. Otra imagen del tiempo es necesaria, una imagen de lo político, y me quedo acá. Una imagen de lo político, momentos de igualdad. Linera, de vuelta, en el libro de los chicos, nos habla del largo proceso, y ahí vuelve a Poulantzas, otro autor clásico para nosotros, en relación al largo proceso del socialismo. Tiempos políticos traducidos en figuras de momentos de igualdad, oleadas y largo proceso. Un tiempo que busca esquivar la simple discusión entre lo espontáneo y lo organizado, o entre el cierre de listas y la firma de las alianzas. Estamos hablando de lo mismo. Si tal vez, me pregunto, no tenemos que pensar nosotros en esta mesa en clave de momentos, para que vuelva a aparecer el tiempo político de lo popular, de la igualdad y de la emancipación. No estoy queriendo decir con esto que no existan momentos de total opacidad, vivimos el macrismo, al menos nosotros, de deshistorización y de retroceso. Pero me parece que, sobre todo en tiempos saciados, nuestro deber es poder ofrecer palabras allí donde los vacíos se vuelven aterradores. No es consuelo por decir que queremos que tal vez hay que pensar en momentos y no en un tiempo de eterna duración, al menos me parece un poco asfixiante y muy imposible, sino que me parece que lo que tenemos que hacer es pensar en momentos, en espacios, en tiempos más cortos, pero no por eso menos profundos. Digo, no pensamos, Gisela Catanzaro, también otra compañera, nos decía que había que problematizar los valores dominantes, porque en definitiva en nuestro propio gobierno, cuando decimos educación es nuestra bandera, yo creo que no estamos todos de acuerdo con qué significa eso, ni que hablar la falsa discusión entre planes sociales y trabajo genuino. No es lo mismo decir libertarios que derecha, ni derecha democrática, como se habló mucho acá, ni halcones ni palomas, ¿no? Entonces, ni las palabras ni los tiempos, evidentemente, son asuntos terminados. Y cierro con una cita de otra amiga nuestra, Graciela Frigerio, porque si digo todo esto, me parece que estamos hablando de discutir los tiempos que nos rodean, ampliando los límites de lo pensable, como dice Graciela, frente a situaciones que no resultan satisfactorias, y de hacer aparecer ese imaginario motor que habilite a construir otros escenarios de realización. En palabras de Graciela, ampliar lo pensable es invitar al pensamiento a cobijar extranjería. No se trata, una vez más, de un gesto de importación ni de aplicar allí lo que está de moda allá. Es hacerse preguntas, es más, es hacer del preguntar un rasgo de nuestro oficio. Y digo nuestro por nuestro oficio, ¿no? Me pregunto si no hay algo de la pregunta que es un rasgo de nuestra práctica política. Listo. Gracias. Muchas gracias, Nati. Itai Hackman es economista por la UBA, fundador de Patria Grande y del Frente. Patria Grande es autor de La Argentina kirchnerista en 3 etapas y de la izquierda y el nacionalismo popular. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Veo muchas caras conocidas de amigos, amigas, así que encantado de estar acá. Y obviamente con mucho gusto estar con 3 compañeras y compañeros con los cuales compartimos, bueno, frente político, somos todos militantes y además más o menos generacionalmente, alguna diferencia, pero podríamos decir más o menos generacionalmente una camada similar. Así que agradezco. Tengo que confesar 2 cosas. Bueno, hoy es un día efectivamente especial porque cierran las alianzas y sería en una jornada donde publicaron un libro y reflexionan sobre la democracia. Bueno, no sería muy elevado, ¿no? En ese contexto referirme a cuestiones tan
superficiales, ¿no? Los aspectos más superficiales de la democracia, pero bueno, es un día complicado, así que, de hecho, hasta el último momento le dije a los compañeros cuando me invitaron, no sé si voy a poder porque es un día complicado, pero bueno, al final estoy. No leí el libro, no voy a hablar específicamente del libro, sino hacer una reflexión sobre el tema, sé que estuvieron trabajando en una jornada, y también, bueno, escuchando a Nati y a Maru, en un par de puntos, 3-4 puntos sobre la política argentina actual y la cuestión de la democracia. Yo soy del 83, soy de la generación 83, con lo cual este año cumplo igual que la democracia, ¿no? Tengo la misma duda que tiene la democracia, que es si hay que festejar o si que me tengo que poner triste. Así que en términos personales me pasa lo mismo que le pasa a la sociedad argentina, o una parte de la sociedad argentina, entre la celebración y el fracaso, ¿no? Así que ese me parece un punto, ¿no?, importante. ¿Qué tenemos que hacer a 40 años? Celebrar que sostuvimos 40 años de democracia ininterrumpida y obviamente quién va a poner en discusión que eso es un valor. O decir que democracia de mierda, ¿no? Más del 40% de pobreza, inflación del 150%, bueno, no les voy a relatar todo lo que probablemente tiene la Argentina. Bueno, ahí hay un primer punto de partida de reflexión, ¿no? ¿Cómo se digiere este balance de 40 años? ¿No? Y lo que pensaba, con esto de la insatisfacción, ¿no?, presente en una parte importante de nuestra sociedad, justificada insatisfacción con la democracia, con esta democracia, que es, vieron que siempre uno desde en el campo popular, cuando uno discute, ¿no?, en el terreno político, cuando se jodió la Argentina, ¿no?, siempre en todo ese espacio político hay una suerte de momento que por supuesto no es idílico, no era perfecto, etcétera, pero en el cual uno se referencia que, bueno, y en general nosotros todos ponemos que es el 24 de marzo de 76, ¿no?, el momento en que se quebró una Argentina que, insisto, no era perfecta, pero que uno puede citar desde números estadísticos hasta contexto político, de decir, bueno, ser una Argentina mucho más digna de la que hoy, por una Argentina que le da mucho más respuestas a la sociedad de la que le da hoy, ¿no? En términos de, bueno, los sectores liberales suelen añorar otros momentos, ¿no? Principios del siglo XX, fin del siglo XIX, etc. Entonces yo pensaba, bueno, todo ese momento, vamos a decir, el mejor momento de la Argentina, en términos de niveles de pobreza, de acceso al bienestar, etc. ¿En qué Argentina? ¿Eran una Argentina democrática? No. Era los 40 años. Uno decía, bueno, vamos a comparar 40 años contra 40 años, ¿no? Los 40 años esos, ¿fueron 40 años de democracia? No. Con esto no estoy queriendo decir que está bueno, pero digo, qué loco, ¿no? Porque esos 40 años, estamos hablando de 40 años donde hubo 18 años de proscripción del peronismo, donde hubo golpes de Estado recurrentes. Claramente no era una Argentina democrática en ese sentido. Sin embargo, fueron algunos de esos años, y sobre todo el final de todo ese proceso, lo que nosotros citamos como el mejor momento de la Argentina, en términos socioeconómicos por lo menos, ¿no? Y estos 40 años, entonces, ahí hay como una paradoja, ¿no? En donde no sabemos muy bien cómo explicar que 40 años de democracia no pudimos construir algo mejor que lo que se pudo construir incluso en un contexto de una Argentina no democrática, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya podido en ese contexto construir un país mucho más, que se acerca mucho más a lo que nosotros soñamos, y en este contexto de 40 años de democracia interrumpida no lo hayamos podido construir, ¿no? Más bien la sensación de una suerte de tendencia, ¿no?, más bien, podríamos decir, no quiero usar palabras demasiado fuertes, pero de declive, ¿no?, de tendencia de deterioro, ¿no? Por supuesto, con un paréntesis enorme, que fue el kirchnerismo, pero que si uno hace una mirada de largo plazo, no fue la norma de estos 40 años de democracia, fue la contranorma. La norma fue lo otro, ¿no? Entonces, y de hecho, el kirchnerismo, podríamos decir, ¿no?, parafraseando, es el hecho maldito de estos 40 años de democracia, ¿no? En donde incluso el sueño húmedo de los sectores dominantes es una democracia sin kirchnerismo, que es además
un planteo político hoy explícito. No solamente en las variantes extremistas, ¿no? Incluso en los moderados que dicen lo que hay que construir es un gran consenso en la Argentina, una mayoría que excluya al kirchnerismo. O sea, la Argentina resuelve sus problemas si se saca de encima el kirchnerismo. Como bueno, en otra época era el peronismo, ¿no? Es lo mismo. Sí, como existía en otro momento la idea de una democracia sin peronismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un punto, ¿no? No voy a hacer la historia larga porque sería muy larga, pero si nos detenemos en lo que pasó por lo menos en los últimos 8 años, ¿no? Con esta política sistemática de esta obsesión, diría prácticamente, ¿no? de pensar que se resuelve el problema de la Argentina destruyendo una identidad política, ¿no? En el caso actual del kirchnerismo, en particular en la figura de Cristina, que no es la tónica de la Argentina en los últimos 80 años, ¿no? De la mirada que hay en las clases dominantes y en un sector de la sociedad. Por lo menos, por supuesto no empezó hace 8 años, empezó antes, pero en los últimos 8 años, del 2016 para acá, ¿no? Durante el gobierno de Macri y durante este gobierno, esa política que fue una política sistemática, ¿no? Y a mí me parece que si hoy pensamos en democracia, las chicas traían el tema este de la cuestión de Maru dijo el tema de la cuestión de la proscripción, ¿no? Es decir, una democracia en la cual hay un sector de la sociedad que quiere una candidata que no puede ser, ¿no? Y también la cuestión del intento de asesinato. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Hay una política sistemática, no solo de hostigamiento, no solamente de estigmatización, sino de persecución y de búsqueda de aniquilación, ¿no? La vía jurídica y la vía de acción directa que se expresó ese día fatídico. Y es una política sistemática, ¿no? A mí me gusta pensar, nosotros venimos de varios meses de lucha por la cuestión de la proscripción y muchas veces cometemos el error, todos, de pensarlo como una cuestión electoral, como una cuestión de discusión de cara a la elección 2023. Pero esto no empezó porque ahora hay elecciones presidenciales, ¿no? Van 8 años desde Comodoro Pi, allá en 2016. En el 2017 también hubo un intento. Lo voy a sintetizar de esta manera, ¿no? ¿Cuál es la...? Son 40 años que podríamos decir donde la hegemonía es una hegemonía más bien liberal, ¿no? El kirchnerismo fue una contrahegemonía, con muchos límites justamente por hacer transformaciones en el marco de una hegemonía que no es propia, ¿no? Entonces, en ese contexto de hegemonía liberal, ¿cuál es la clave, creo yo, desde el punto de vista de los sectores dominantes, de cómo construir un proyecto liberal que sea sustentable en largo plazo, que dure... Bueno, es a través, como se logró entre el año 76 y el año 2001, de una colonización del conjunto del sistema político, ¿no? ¿Cómo se vuelve hegemónico o por lo menos duradero el neoliberalismo? Colonizando el conjunto del sistema político de manera tal de que básicamente votes un partido, votes otro partido, esencialmente las cuestiones fundamentales, programáticas, los consensos fundamentales, por lo menos económicos, ¿no? Ese palo de la ciencia política, sí, no se alteran, ¿no? Uno mira las experiencias en Europa, de largos consensos neoliberales, y era así, ¿no? Votabas a la derecha, votabas a la socialdemocracia, pero había cuestiones básicas que no se tocaban. Pasó acá en la década de los 80 y los 90, ¿no? ¿Cómo llegamos al 2001? Y bueno, votaste peronismo, votaste radicalismo, por supuesto no eran iguales, pero había principios elementales, consensos elementales que no se tocaban. Bueno, entonces, durante el gobierno de Macri, la forma de intentar reconstruir eso después del triunfo electoral era construyendo una oposición a su imagen y semejanza. O sea, yo creo que el principal objetivo en el que fracasó el macrismo no fue en la cuestión económica solamente, ¿no? Que es, el macrismo tenía que hacer un ajuste, y le salió mal, porque el principal fracaso del macrismo en términos políticos es que no pudo construir las bases para reconstruir una hegemonía neoliberal. Y eso requería, además de ponerle cierto éxito económico, requería de que el sistema político acepte ese consenso. Por eso, en el año 2016 y en el año 2017, la política sistemática era persecución a Cristina y construcción de una oposición a imagen y semejanza de ese oficialismo. Que era
como hubiéramos llegado al 2019 si hubieran tenido éxito, votando al oficialismo o a la oposición, y bueno, era más o menos, iba a seguir lo mismo. No voy a dar nombres propios, cada uno se podrá... Y cuando... ¿Por qué traigo este pequeño recuento político? Porque ¿cómo se rompió eso en el 2017? Con la candidatura de Cristina en la provincia de Buenos Aires. Que muchos decían, no, pero va a perder. Bueno, pero perdiendo esa elección, finalmente la perdió, pero perdiendo esa elección, impugnó la posibilidad de construir un consenso, no sé qué nombre ponerle, conservador o neoliberal en la Argentina, ¿no? Al plantear como principal oposición a Macri una oposición antineoliberal y no una variante sistémica o una variante que forme parte de un nuevo consenso neoliberal. Y eso fue el punto de partida para la construcción del Frente de Todos. Ese fue el punto de partida, ¿no? Primero había que construir cuál era la oposición a Macri, y desde ahí la construcción del Frente, que finalmente pudimos ganar en 2019. Y no me voy a meter ahora a hacer un balance del Frente de Todos, del gobierno, eso porque tenemos que hablar 1000 horas. Se llama de otra manera ahora igual. Ahora, esto es otro frente. Hay muchas personas que eran del Frente de Todos que ahora son de Unión por la Patria, pero son dos experiencias políticas distintas. Entonces, y esa política que fue derrotada en el 2019, de construir ese consenso neoliberal, oficialismo-oposición, es decir, de colonización de todo el sistema político, esa política continuó después del 2019. Esa política de los sectores dominantes no la paramos con el triunfo electoral. Y la política de persecución a Cristina siguió, porque el objetivo es sacar de la cancha del sistema político a Cristina, y en el nombre Cristina, ustedes me entienden, ¿no? Una agenda, un espacio político, no es una persona solamente lo que se persigue. Y esa batalla estamos hoy todavía. Por eso la batalla por la democracia, entre otras cosas, es esa batalla, ¿no? Es la batalla para evitar una democracia sin conflicto, ¿no? Sin impugnación a una serie de principios, de valores, de consensos económicos neoliberales, ¿no? Y en esta batalla seguimos. Y en esa batalla estamos en este proceso electoral. Y en esa batalla vamos a estar, cualquiera sea el resultado electoral de este año, ¿no? Por eso es tan importante también, no quiero abrir polémicas ni meterme en discusiones finas, pero por eso es importante también las candidaturas, ese escenario 2016-2017 con Macri gobernando y la posibilidad de la construcción de una oposición adaptada a un nuevo consenso neoliberal, y el campo popular relegado a una opción minoritaria, no tengan dudas que se va a intentar recrear si gana la derecha las elecciones y asumen en diciembre. Cada uno pensará quién puede jugar a una cosa, a la otra, pero eso es algo que hay que evitar. Por supuesto, lo más importante es evitar que gane la derecha. Pero si no lo logramos, es muy importante pensar cómo queda parado el campo popular frente a un nuevo gobierno de derecha, porque van a intentar recrear de manera mucho más agresiva, porque ahora Cristina sí, efectivamente va a ir en cana, o sea, van a pasar cosas más heavy de las que pasaron en el 2016, el 2017, etc. Bueno, ahora, ese es un punto que me parece importante, es un punto que nos interpela como militantes en las discusiones que tenemos en el campo popular, y que tiene que ver con la batalla de la democracia vinculada a la cuestión de nuestra identidad política, de no resignarnos a ese consenso liberal que quieren construir con la fachada de la democracia. El otro punto que yo quería compartir con ustedes una reflexión es, bueno, ¿y qué pasa con esta impugnación a la democracia que hoy tenemos muy fuerte desde la extrema derecha? Que es una impugnación, o sea, que es una impugnación fuerte. Y ahí es donde nosotros tenemos que, esto lo digo casi pensando en voz alta con todos ustedes, ¿no? Es esta insatisfacción democrática que es el caldo de cultivo para estas opciones. Bueno, yo creo que tenemos que pensar por qué están interpelando a un sector importante de nuestro pueblo. ¿Qué grado de verdad hay en eso? La casta. ¿Es un invento? ¿Es un invento, una consigna que inventó Milei para engañar a la gente, pero que no tiene nada, ningún punto de contacto con la realidad? Yo estoy hace 4 años como diputado, no había tenido experiencia previamente en ámbitos de la casta. Siendo parte
Y la verdad es que hay muchas veces que conozco gente y veo comportamientos que digo, bueno, algo hay, un poquito, ¿no? Un poquito de gente que vive la política como un terreno de privilegios, en un terreno muy alejado del conjunto de la sociedad. Algo de eso, un poquito, hay, me parece, ¿no? No es una cosa inventada, ¿no? Totalmente para engañar al pueblo. Bueno, entonces nosotros tenemos que pensar, ¿por qué existe eso? ¿Por qué existe eso en nuestro campo? Yo conozco un montón de gente que encajaría muy bien con esa definición y son compañeros de nuestro frente político. Bueno, entonces, algo nos tenemos que hacer cargo de por qué esa consigna interpela a un sector de nuestro pueblo, que ve a una parte, por lo menos, de la política argentina muy lejos de la sociedad, muy lejos. O la interpelación, la impugnación que tiene que ver con la ineficiencia del Estado. Otro punto problemático para discutir dentro del campo popular, ¿no? Porque nosotros somos el Estado. ¿Es bárbaro el Estado? O sea, funciona bárbaro, la educación pública, la salud, y entonces nos inventaron de que el Estado es una porquería y sobre eso engañaron a la gente. ¿O hay un poquito que nos tenemos que hacer cargo y repasar cómo funciona el Estado, qué calidad de servicios, cómo garantiza derechos? Es decir, yo creo que sin conceder, por supuesto, a dar el debate, tenemos que tener una actitud más autocrítica frente a esa impugnación de extrema derecha a la democracia. Porque además se está interpelando a sectores de nuestro pueblo y a sectores sobre todo de la juventud. Ahí se abren muchas cuestiones, ¿no? Yo pienso en relación a la cuestión de la juventud, incluso cuestiones que son caras a nuestra generación y ni hablar a las generaciones pasadas, que es la constante interpelación a la democracia como contrapunto a la dictadura, es decir, a esa fecha fatiga del 76, ¿no? Y yo voy a marchar el 24 de marzo seguramente hasta el día que me muera, pero evidentemente cada vez a un sector de la sociedad a la cual eso le queda mucho más lejos que a nosotros, no alcanza, me parece, quizás no alcanza ya esa dicotomía, ¿no? como para asumir la democracia como un valor, ¿no? Y hay un sector de la juventud que no se siente interpelado igual que nos sentimos interpelados nosotros, o nos sentimos en su momento interpelados cuando teníamos 20 años, por eso, sentido de la democracia, ¿no? Entonces, ahí me parece que no tengo una respuesta, no la tengo clara, no sé bien cómo se hace, pero estoy bastante convencido de que hay algo de eso que nos tenemos que hacer cargo y pensar con la cabeza abierta de cómo reaccionamos inteligentemente a ese fenómeno y no reaccionamos meramente defensivamente, porque si no siento que nos va a pasar por arriba. Maru decía el tema de volver mejores. Efectivamente, la idea de volver mejores, que fue una buena consigna, pero volver mejores final, y muchos por ahí creímos en eso, pero volver mejores significaba, claro, volver mejores era volver efectivamente más moderados, volver más amigables, volver más menos confrontativos, volver menos transformadores, ¿no? Bueno, ese volver mejores inevitablemente implicó un fracaso. Nuestro gobierno y nuestro frente político, yo creo que es una experiencia fallida. Bueno, decimos medio jodado el nombre, pero bueno, es bastante sintomático que 4 años después tengas que cambiar el nombre. Podemos interpretarlo, tienen, digamos, alguna interpretación bastante lineal, me parece. Es una experiencia fallida. Entonces, parafraseando a mi compañero, hace poco hicimos una charla, Pedro, no voy a hacer proselitismo acá, pero Pedro Rosenblatt, que quizás es candidato a algo, pero no sé, no importa. Decía en una charla algo que me pareció una consigna sugerente. No sé si sirve, no sé si garpa para hacer campaña, no sé si hay que decirla en público, pero acá creo que la podemos decir, que es, en el 2019 dijimos que íbamos a volver mejores, y no fue como no fue. Quizás es hora de probar con volver peores. A ver cómo nos va, ¿no? Gracias.
Universitae. Damián Celsi es militante de la Cámpora, escritor, autor de Teoría de la Militancia y de la Organización Permanente, fue director de Cultura, fue intendente interino y es concejal de Urlem. Bueno, gracias primero por la invitación. Yo supongo que ustedes están después de varias horas de charla y viendo cómo resisten otro panel. Nosotros estamos frescos, nuevísimos, venimos de la calle. Hace mucho no caminaba por la calle Corrientes y me veo las luces de la ciudad, me seducían y dije, qué bueno. Cerrar el panel me parece demasiado, porque la verdad que las intervenciones me parecieron espectaculares y además de eso estamos haciendo lo contrario de lo que se supone que se hace un día de cierre de alianzas, que es profundizar y poner en crisis absolutamente todos los valores establecidos por el campo nacional y popular, y la verdad que es algo que me gusta para mí. Entonces, espero colaborar en algo yo también. Creo que, para comenzar por algún lado, nosotros, sin lugar a dudas, algo de nuestra camada, generación, por la edad que tenemos, pudimos, digamos, asistir al ascenso, esplendor y miseria, digamos, de una experiencia de campo nacional y popular lograda, ¿no? Que fueron los 12 años y medio de Néstor y Cristina. Y de hecho, yo escribo un libro tratando de entender por qué perdimos, o sea, cómo fue posible perder en 2015. Para mí, esa elección o esa situación sigue siendo la gran pregunta a contestar, digamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que hayamos perdido esa elección? Por supuesto que podemos poner en crisis la estrategia electoral, el candidato y un montón de otras cuestiones, pero finalmente nos encontramos con que esa elección se pierde y un proceso, y porque lo que queda derrotado en esa elección no es solamente por los 2 o 3 puntos que perdimos, no es solamente una lista que se presenta, sino que para mí puso en crisis todo el sistema de valores y de estrategias y de consensos arribados entre nosotros mismos respecto de lo que Argentina era y necesitaba. Porque ahora lo que tenemos con el avance de la extrema derecha, los discursos ya como desopilantes de Milei y finalmente quizás no carentes de cierto impacto, basados en algún grado de realidad, para mí es como una versión como de película de terror de lo que estaba en 2015 ya, digamos, ¿no? Que es que entonces Argentina no era lo que nosotros creíamos, digamos. Me parece que lo que tambaleó en 2015, y ahora para mí ya estamos como muy asumidos, que es que, bueno, Argentina entonces no era lo que nosotros creíamos. Yo lo voy a poner en estos términos. El kirchnerismo representó, y de hecho era una de sus consignas, crecimiento con inclusión, desarrollo con inclusión. La palabra inclusión era la palabra clave, la palabra crítica, nos permitía resolver algunos de los problemas que teníamos con respecto a la cuestión del trabajo, digamos, el peronismo significa laburo, lo dijo Cristina hace poco tiempo, entonces cuando no se podía generar trabajo, cuando el trabajo, bueno, aparecían el kirchnerismo incluyendo de todas las formas posibles, ¿no? Nosotros no entendíamos el trabajo como una identidad del kirchnerismo, ¿no? Como una identidad de clase trabajadora que se subleva contra la proscripción de Perón en el 45, llega a la plaza y hace... El trabajo era inclusión para nosotros. Una palabra que en el peronismo clásico no se piensa, sino el trabajo no es inclusión. Es la esencia del trabajo, es el trabajo y es lo que define al ser humano. Nosotros ya no podíamos pensar las cosas como las pensaba Perón en la comunidad organizada, por supuesto. Entonces, para nosotros, por supuesto, había que generar trabajo, pero eso es generar inclusión. Entonces había otras maneras de generar inclusión. Y las fuimos explorando. Que era la forma de agregar demandas, o de satisfacerlas, o de incluirlas en un proyecto político. Y veníamos bien con eso.
Porque es cierto, los números de la Argentina de los primeros 70, más allá de si hubiera democracia o si tuviese Cámpora en ese momento, eran sensacionales, ¿no? Y de hecho los números del kirchnerismo, cuando uno los mira, la verdad no se puede creer. Cuando se dice que ¿no? el segundo kirchnerismo que tuvo problemas, no sé, que Tiago está diciendo más ahora eso. ¿Cuáles son los problemas que tiene el segundo kirchnerismo? Sí, hubo un poco de devaluación en 2014, pero la verdad que era una economía que, comparada con todo lo que vivimos después y hoy mismo. Entonces, lo que creo es que nosotros nos encontramos con el límite de la inclusión. En un momento, eso no es suficiente como proyecto político. Y para mí hay que volver a discutir ahí, la verdad. Porque para mí el origen de la insatisfacción democrática actual es una versión como exagerada y muy tremenda, y con ribetes terroristas, de esa pregunta, digamos, ¿no? Que es que nuestro proyecto político en algún momento tiende, incluso cuando somos radicalizados, incluso en nuestras mejores versiones, hay un principio de moderación, que es que en definitiva damos por hecho que lo que la gente quiere finalmente es vivir mejor, lo que la gente quiere finalmente es ir a la universidad, trabajar, tener una casa propia, ¿no? Y hacemos una enumeración como metonímica de las cosas que define la familia de clase media con algún gustito, ¿no? Y ese sería nuestro proyecto político, en definitiva. Darle a la gente todas estas cosas. Y en esto es donde hay un consenso grande en general, porque es difícil que alguien se ponga estas cosas que van como tan de suyo, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces estamos, y de hecho nuestra militancia, digamos, requiere de transformaciones existenciales y vitales, que en realidad, digamos, la militancia no se termina pareciendo nunca. O sea, es como que tenemos un modelo de vida para la militancia, que está a las 24 del día, y está ahí mandando mensajes, digamos, ¿no? Y todos tratando de irnos a resolver problemas políticos muy urgentes, y después tenemos el modelo para la sociedad, que es otro. Que es muy otro, además. O sea, o bastante otro. Donde me parece que eso Cristina, para mí lo empieza a marcar en los últimos discursos, en los discursos del año 2014-2015, cuando empieza a hablar del empoderamiento, el discurso del 9 de diciembre de 2015, que sigue siendo una joya todavía inapreciada del pensamiento político occidental. Voy a ser un poco magnánimo acá, pero me parece que vale la pena, que es: cada uno de ustedes, cada uno de los 42 millones de argentinos, tiene un dirigente adentro. Hace una invitación a todos absolutamente, a hacer política y a hacer militancia. Lo hace justo el último día, ¿no? O sea, el último día, antes de hacerse calabaza, el último día dice eso, y lo dice no lo dice un escritor de libros, lo dice la presidenta de la Nación, la principal figura de nuestra exhistoria política, en la Casa Rosada. Creo que ahí, para mí está el drama, digamos, de estos tiempos, sigue estando condensado en ese momento. Y me parece que nosotros digamos, hay una tensión la tensión que hoy es la tensión de la estrategia electoral, o de la táctica electoral, que viene siendo en los últimos años la tensión de la estrategia política, que es si nos moderamos o no tanto, o más bien vamos al hueso, termina siendo una tensión que para mí hay que trasladar al plano programático, porque ahora la palabra programa aparece con fuerza, y me parece importantísimo, y creo que es una oportunidad abierta. ¿Cuál es el programa? Pero retraer la pregunta por el programa, no hacia las primeras 100 medidas que hay que tomar, porque en eso creo que, a ver, voy a decir un ejercicio, pero si nosotros pudiésemos ganar estas elecciones con un margen holgado, creo que sabríamos qué hacer los primeros 6 meses, ¿eh? Las primeras 10, 12, 15, 20 medidas, digamos, para empezar la renegociación con el fondo, digamos, ¿no? Nadie va a coronar a Argentina con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, pero lo que creo que sigo sintiendo que, aun si tuviésemos otro 2003 y otro amanecer, ¿cómo haríamos para no caer de nuevo, 12 años después, que vale la pena vivirlos de nuevo, otra vez en la misma coyuntura? O sea, ¿qué aprendimos? Porque estoy segura que nuestra generación va a tener una oportunidad. Estoy seguro.
nuestra camarilla o nuestra camada. Estoy seguro de eso. Argentina es un país donde todos tienen su oportunidad. Nadie no la tiene. Hasta la generación diezmada la tuvo, después de que mataran prácticamente a todos. Entonces, en algún momento, la oportunidad aparece. Mi obsesión es, bueno, nos va a tocar. Ahora tenemos derrotas cortas, largas, medianas, como decía Natalia, pero bueno, nos va a tocar. ¿Qué vamos a hacer ahí? Digo, además de el litio, esas preguntas que llamaríamos de carácter sobre nuestra economía, digo, ¿qué queremos de la gente? Por eso, y yo, la verdad que cada vez me parece más claro eso. En algún momento hay que ver si nos animamos a ver si el modelo político, el modelo de militancia que propone el kirchnerismo, que es un modelo muy exigente, deja de estar totalmente desvinculado del modelo social y empieza a vincularse. Yo creo que Cristina ha dado muchas señales al respecto. Me acuerdo cuando estaba con el tema del libro, sinceramente, lo del contrato social de ciudadanía responsable. Teniendo en cuenta que, digamos, los acuerdos dirigenciales pueden durar muy poco. Y que necesitamos, en todo caso, ver de qué manera, qué queremos de la sociedad nosotros. Para mí ahí está la pregunta como realmente más, o por lo menos la que a mí se me ocurre más fuerte que nos podemos hacer. Porque ser una generación, que es una palabra muy grande, y yo creo que está muy bien poner reparos al uso de esa palabra, hay que ganarse ese título, ¿no? Hay que hacer algo. No hay, vieron que está la generación del 80, pero no la del 70, de 1870 o 1990. O sea, hay que hacer algo para ganarse, decir, sí, esto fue una generación, no es un corte de edad, hay que hacer algo, hay que tener algo hecho. Y me parece que nosotros tendremos que darnos esa tarea. Bueno, seamos una generación. ¿Qué sería ser una generación? Bueno, yo creo que podemos bosquejar que ser una generación para nosotros significa sacar todas las conclusiones del kirchnerismo. O sea, entender que los 12 años y medio son un libro abierto que hay que leer al extremo y sacar las consecuencias más radicalizadas posibles de esa experiencia. Que primero tienen que afectar al plano programático, antes que nada. Hay que discutir esto. Nunca hay tiempo, ¿no? Porque siempre, claro, estamos todo el tiempo haciendo estas cosas, ¿no? Pero en realidad sí lo hay, porque es terriblemente urgente que nosotros dejemos de moderar nuestro horizonte utópico. Nosotros estamos, digamos, la verdad que si nos pusiéramos muy a fondo y con los micrófonos apagados, llegaríamos como a, más o menos estamos pidiendo lo mismo que antes, pero menos, digamos, ¿no? Un poco más de justicia social, ¿no? Un poco más. Pretendiendo que esta manera de hablar, de no pedir cosas raras, digamos, porque podríamos desvincularnos de la gente. Y casualmente creo que nos desvinculamos de la gente, que hay algo positivo en separar en esa primera desvinculación. Primero uno tiene que efectivamente, si uno quiere formular un programa político no es lo que la gente quiere, es nuestro programa político. ¿No? Porque lo que la gente quiere, la gente puede querer, ya estamos viendo, ¿no? Cualquier cosa, de lo más variado. O sea, un programa político de lo que la gente quiere es una encuesta. Eso me parece que no es el punto. Nosotros, ¿qué queremos bien nosotros? Yo creo que al final es la discusión. Las palabras, porque después lo que pasa es que si no las palabras de la discusión política empiezan a significar cosas contradictorias, pero porque no tenemos nuestro propio concepto. Estaba pensando en algo que marcaba muy bien Itay recién, que es la democracia. Bueno, ¿no? Uno lo compara contra los 40 años de democracia, los 40 años de no democracia contra los otros 40 y mirás unos cuantos valores y la verdad que no se sabe bien qué cuenta conviene hacer. Claro, lo que pasa es que el concepto de democracia hay que ver cuál es el nuestro. O sea, el nuestro, digo, la militancia kirchnerista. Tiene que tener su concepto de democracia y contrastarlo con otros. Y poder decir que el gobierno de Macri no es democrático en los términos de definición de democracia que nosotros damos. No de lo que da
un ente que no estaría fuera de la discusión, que sería, no sé, la ciencia política o algún libro que nos guste citar. Nosotros tenemos que hacer nuestro propio vocabulario y diccionario de las palabras para poder ir. Esa es la propuesta. Eso es hablar y eso es convocar para mí. No salir del lugar aparentemente bonachón de que lo único que queremos es el asado de los domingos, que te puedas ir de vacaciones. Eso también como discurso de campaña, obviamente. ¿No? Esto, en campaña hay que hacer otras cosas porque es una parte de la política, pero no podemos, esta sería la idea, no podemos razonar todo el año o toda la vida como los últimos 15 minutos antes del cierre de listas o las últimas 2 semanas antes de la elección. O sea, no puede ser que nuestro programa coincida con lo que decimos en una situación donde estamos haciendo política entre comillas, como se dijo recién. Tendríamos que tener un programa político del cual podemos decir muchas cosas, que es manifiesto, porque nosotros, nuestra tradición es manifestar, nosotros decimos las cosas que queremos hacer, porque podemos decirlo, porque no nos da vergüenza y porque es algo que nos parece anhelable, pero tenemos que definirlo mejor. Nosotros tendríamos que tener, en algunos años, no tantos, un manifiesto. Esto vamos a hacer nosotros, esto queremos nosotros. ¿Podemos proponernos eso? Porque finalmente los manifiestos que tienen tradición en Occidente fueron hechos por personas que tuvieron mucho prestigio después, ¿no? El manifiesto de la Liga de los Comunistas, por ejemplo. No era... Es una caradurez ese gesto en ese momento. Después, bueno, la fuerza de la retroactividad es muy grande, pero era uno más de lo que había. Me parece que podemos proponernos, pero hacerlo de verdad y que signifique algo. Y que a nosotros mismos nos dé un poco de vértigo. Porque si no estamos haciendo para mí versiones como diluidas de la tradición socialista nacional popular occidental y contra versiones argentinas con la presencia muy fuerte del peronismo. Pero Perón se atrevía a decir, nosotros queremos esto, somos esto. Es un presidente en ejercicio, ¿no? Obviamente, cuando escribe la comunidad organizada. Lo mismo cuando hace el modelo argentino. Yo creo que la insatisfacción es un síntoma y es propio de los militantes ver qué va de lo nuestro en ese asunto, ¿no? ¿Qué va de lo nuestro en ese asunto? Casta, para usar esa palabra, significa justamente, ¿no?, la máxima separación posible. Pero hay que pensar, la solución es acercarse y parecerse a la gente, porque a lo mejor queremos más que... A ver, lo voy a decir de esta manera un poco formulaica, pero quizás lo que queremos no es que los políticos se parezcan a la gente, sino que la gente se pueda parecer a los mejores momentos de la militancia. A Cristina. Yo quiero que la gente se parezca a Cristina. Eso sí. Seguro lo quiero. O sea, una persona donde prima la absoluta responsabilidad en cualquier toma de decisiones. Después puede haber aciertos, errores, es otra cosa, pero está todo guiado y eso lo vemos todos. Absoluta responsabilidad. No hay nada no responsable. Entonces, ¿por qué no? O sea, porque en definitiva, mientras nosotros estamos, no se puede pedir tanto a la gente, está bien. Le estamos pidiendo poco. Y tampoco le estamos pidiendo, porque nosotros mismos, me parece que estamos en una época, lo voy a decir bien barbaridad, pero me parece que hay algo como hasta de nihilismo, como, ¿no? Entre el cambio climático, un montón de cosas, y la pandemia, estamos como todo el mundo está muy deprimido, y el atreverse, hay un momento de atrevimiento, de plantear horizonte, algo que efectivamente a nosotros mismos nos saque del lugar en el que hoy creo que estamos, donde termina siendo todo muy poquito, y donde la insatisfacción democrática, nos dicen casta y nos resuena, como que no están diciendo ninguna locura. Dicen insatisfacción democrática y decimos, y sí. Nosotros no, el gobierno que está, ahora bueno, hay un cambio de nombre, así que yo ya soy del... Ya sos UPA. No tengo nada que ver con el UPA, no tengo nada que ver. ¿Con qué? Lo decís y como sentís como que, ¿no? Te relajás. No, nada que ver con eso. Ese momento, nosotros no vinimos para hacer esto, eso es clarísimo. Sin duda no vinimos a esto. Nos estamos yendo con un gobierno que
no renegoció la deuda con el Fondo Monetario Internacional, sino que está peor porque está validada, y con Cristina proscripta casi asesinada. Ese es, digamos, mirado así, ¿no? Volver mejores, wow, ¿no? Como que vaya paradoja. Entonces, de hecho, la verdad que es sorprendente que todavía estemos con alguna expectativa. Me parece que habla de la enorme vitalidad de lo que fueron los 12 años y de las ganas de existir que tenemos. Yo creo que hay que honrar eso con un gesto de discusión profunda sobre lo que consideramos los fines de la política, para qué hacemos todo esto, y que hay un gesto ahí que, si hay algo que aprender de lo que está haciendo la derecha ahora, es que ellos están animándose a decir las cosas, ¿no? Nosotros es como que todavía no, me parece. Y pero también están avanzando sobre un terreno de nuestra indecisión. Tenemos que decidirnos. Y de verdad, me gustaría debatir en serio un día que si esto son, o sea, volvemos con la inclusión, la cosa, nada más. Yo, por supuesto que primero hay que responder demandas para ganar credibilidad de la gente, pero después, ¿qué hacemos con eso? Lo mejor que logró el kirchnerismo, para mí, es la militancia. Estoy convencido de eso. Todo lo demás va y viene. Todo lo demás va y viene. Eso es lo mejor que logró. Logró milagros, transformó gente. Porque transformar la realidad, ¿qué sería si nos transformara la gente? No es hacer más rutas, o más escuelas, o comprar más netbooks, o lograr más viajes de vacaciones, o más aires acondicionados. O sea, eso también, pero todo eso es para algo. ¿Y para qué? Para que la gente viva a ser feliz. ¿Pero qué significa? Me parece que este panel da ocasión para tratar de llevar un poco más lejos las cosas. Y después vemos qué pasa, porque por ahí no perdemos nada preguntándonos si realmente es suficiente con... La gente ya tuvo la oportunidad de tener 12 años y medio de nuestro proyecto, y bueno, el cambio, bueno, no sé que ya ni me acuerdo cómo fue, y vino con Macri, se invocaron rápidamente, ¿no? Entonces, quizás no es lo único. Me acuerdo de una cosa que me contaron una vez de un focus, con esto cierro, ¿no? Que era cómo las demandas de la gente no son estar bien. Bueno, no necesariamente. Yo creo que las demandas es una categoría metafísica. No hay tal cosa. Yo creo que hay que negar la existencia de la demanda. En un focus que me contaron una vez, con macristas decían, ¿cuál era la peor medida que tomó Cristina? Los subsidios a las tarifas. De las que ellos se beneficiaban. ¿Cómo no? Y porque vivíamos en una mentira. ¿Cuál es la demanda ahí? ¿La verdad? Claro, la verdad de que pagamos la luz, lo que vale, ¿no? Una demanda como de verdad, de que te digan la verdad de cuánto sale la tarifa y que la pagues, ¿no? Eso es una demanda. Entonces, son articulaciones discursivas que nosotros tenemos que ir hay que salir de ese esquema, no puede organizar todo. No puedo organizar todo, hay que darle más espacio al otro. Bueno, eso para decir. Gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Interesantísimas, como se dice en Brasil, instigantes intervenciones que creo que proponen una cantidad importante de debates. Me parece que tenemos tiempo de empezar algunos ahora. Podemos conversar un poco. Yo tendría alguna cosa para decir, pero no voy a ser el primero. No, después. Yo tendría un comentario más que una pregunta. Escuchándolos me parece que tenemos... A mí me gusta la idea de generación. Igual estoy dispuesto a conceder que tal vez es incómoda. Estamos muy enamorados del siglo XX. Me parece que como generación tenemos que... ¿no? Como que parece que nuestra tarea es reparar algo que se rompió en el siglo XX y volver a arrancar. Y después uno piensa, digo, no por tirarle encima al siglo XX, digamos, la agenda del siglo XXI vinculada, por ejemplo, a cuestiones de paridad de género, diversidad. Digo, vemos la cantidad de pibes que estaban fuera del colegio en esas décadas que queremos tanto.
digamos, habría que revisar un poco nuestra idealización. Yo creo que estamos creemos que estamos enamorados de ese siglo XX, de esos 30 gloriosos que no son nuestros, digamos. Estamos más enamorados de la idea de futuro que tenía esa generación. Me parece que tenemos que armar otra. Hay algo ahí que hasta que no tengamos nuestra propia idea de futuro, vamos a estar volviendo al futuro de esa generación. Eso implica ingratitud, ¿no? Que no tengamos nada que aprender. Pero me parece que hay algo de eso, ¿no? Que estamos yendo como a lo seguro. Haciéndome eco de lo que plantearon ustedes cuatro, ¿no? Profesora, tiene la palabra. Ya que te la denegaron hace un rato. Claro, ya que no puede. Eso hacemos ahora. Todo lo que no puedo hablar. El panel anterior tiene que hablar ahora. Por la idea que Yo me quedé pensando. Yo me quedé pensando en algo que decía recién Damián de que tenemos que crear nuestros propios conceptos, ¿no? Que la militancia tiene que crear sus propios conceptos. Y me quedo pensando en el 2015 y el baldazo de agua fría que fue. Y capaz yo tengo una visión más de que ¿hasta cuánto el 2015 no se explica un poco porque nosotros nos creímos tanto en nuestros propios conceptos que nos dejamos de preocupar porque la gente también hable como nosotros? Que nos conformamos con la militancia y nos olvidamos de tratar de disuadir a los que no estaban tan convencidos. No sé si se entiende el comentario. Que quiere ser una pregunta que no termina de expresarse, ¿no? Pero creo que el 2015 fue algo de eso, que estamos tan convencidos de la justicia de nuestra causa, de que teníamos las palabras justas y se nos fue escapando un poco que la gente no estaba tan convencida de eso y nos encontramos de pronto con muchos méritos perdiendo ante una propuesta política que venía avisando lo que iba a hacer desde hacía rato y rato y rato. No sé cuánto hay no sé qué pensar por ese lado, si te pareció que fue algo así o no. ¿Respondo o hacemos más? ¿Podemos escuchar unas cuantas, Sí, te parece? dale. A menos que alguna requiera respuesta urgente. Puedes esperar. No, me pareció, yo iba justo que no se dio, quería retomar un poco lo que iba a decir que no dije, que Gisela ya pasó, que me hizo pensar lo que dijo Damián Celsi, en el sentido de, en lugar de centrarse tanto, que es un poco el tomo 3 y los tres los lentes, en el kirchnerismo, ¿no? Y lo que trajo la voluntad de inclusión, que es toda una zona de las críticas que hubo durante el kirchnerismo y después, que Martín lo toma con cierto enojo, de lo que podemos llamar la zona de los autonomismos, que indica la voluntad de inclusión, la ciudadanía bien consumo, o la ciudadanización. Y ahí está, por supuesto que la conclusión donde va él es hacia otro lugar, pero ahí hay una zona que me parece interesante explorar. Y luego, para decir algo también medio bárbaro, que mirado de hoy, de esta experiencia que no se quiere decir, si uno pone el kirchnerismo ahí y toma el inicio del 2001, que siempre se lo toma, puede decir que se produjo una revolución, pero en el sentido de Hobbes, ¿no? Circular. El kirchnerismo nos sacó el 2001 y nos volvió a traer ahí, no el kirchnerismo, sino la época, digamos, los 20 años que estamos en una zona muy similar del 2013. Incluso si uno hace politología más o menos rápida, el clima electoral, es de quién va a ser los candidatos, es muy parecido a lo que ocurrió después de esa crisis, ¿no? Y ahí, digamos, yo tengo una cuestión que puede ser para discutir, que la política, casi me voy a poner liberal como Constant, pero la política de los modernos no se puede politizar totalmente la existencia. Hay una cuestión que está en el corazón de tus libros, ¿no? Pero
hay zonas de neutralidad o de lo neutro, de neutralidad pasiva o activa, que está, ¿no? Que no se puede pensar la política sin esa zona, digamos. Porque eso también es nihilista, si uno piensa la politización total de la existencia. Igual me encanta que sea al revés, ¿no? Que sea de... más que es teológico, está bueno que sea de arriba hacia abajo y no a la inversa, digamos. No sé qué era Gitela que estuvo contra la trascendencia. Aunque la mediación no hay mediación sin trascendencia, ¿no? Sí, la mediación hay trascendencia. Pero bueno, querías... Vale. Yo quería decir algo y preguntarles en relación a... Porque ustedes, digamos, todos en algún sentido se incluyeron dentro de una camada, evitaron decir generación, pero hablaron mucho de la militancia, ¿no? Y de la importancia de la militancia. Sobre la relación entre la militancia y los liderazgos, ¿no? Y sobre todo los liderazgos tan fuertes y tan marcantes en la experiencia militante de todos ustedes, básicamente, que son los liderazgos de Néstor y de Cristina. Nada, me parecía como un ejercicio interesante también dentro de las muchas reflexiones y cuestiones para repensar, digamos, cómo pensar a mediano y a largo plazo el ejercicio de la política y de una política militante activa sin la presencia, no quiero decir física, por favor, pero sin la presencia en este caso, por ejemplo, en la escena electoral de los liderazgos, ¿no? Cómo procesar esas faltas, ¿no? Incluso también recuperando el rol de la palabra, ¿no? Y la importancia de la palabra, de sus liderazgos en la construcción de sentidos de la política y de sus propias experiencias militares, ¿no? Me parece como algo que se dijo hace un ratito sobre lo que estuvimos conversando y me parece que venía a colación. ¿Ezequiel? Tengo una idea nada más para Damián. Tengo muchas ideas aquí. Reivindicar el siglo XX, la democracia. Recordar que estamos hablando de estos temas en un contexto de sociedades capitalistas, o sea, pero no voy a hacer nada de eso. Pero ahí tal vez sí le preguntaría qué pasa cuando queremos hacer una apuesta fuerte con la cuestión del modelo económico, ¿sí? Porque hoy eso, para tener un programa, etcétera, implica alguna responsabilidad. Y si después de lo que se trata es gestionar el capitalismo, el del siglo XXI y del siglo XX, eso trae una serie de problemas donde ser creativo es exigente. Ser creativo en no armar esta reunión, sino cómo gestionamos el capitalismo del siglo XXI. Pero para Damián tengo otra, que era esta. Vos, Damián, lo dijiste de modo que por suerte nadie lo estaba grabando ni nada. Quiero que los ciudadanos sean como Cristina. Quiero que la población sea como Cristina. Y el tema es que Cristina también dice algo donde le pone un límite a la politización infinita de la vida. O sea, Cristina no está diciendo volvamos a la libertad de los antiguos. Ella todo el tiempo reconoce, bueno, nosotros nos pasamos de la manija a la política y la población tiene sus cosas que también es sus tiempos, sus necesidades, sus demandas. O sea, que también lo que se puede pensar es un modo muy politizado de ponerle límites a la política. Puede haber un modo muy politizado de decir, bueno, y acá se abre un espacio que es el de la vida civil, acá se abre un espacio que es el de la vida de la no confrontación política, y acá espacio estamos diciendo espacios sociales, reglas, valores, espacios vitales también. Entonces tal vez no sería el modelo de sociedad civil, sociedad política establecido de algún modo dado, normativo, la Constitución, donde llega uno y donde llega el otro, pero sí puede haber un modo político de poner en suspenso la politización infinita como... Y me parece que Cristina también es un ejemplo de eso. O sea, no es un ejemplo de pensar una politización infinita en un sentido sacrificial, que alguien puede tener esa tonalidad, sino alguien que
dice, también tendríamos que politizar la decisión sobre hasta dónde politizamos todo. Bueno, en la intervención Maru habló de la ruptura del pacto democrático, ¿no? De que el 1 de septiembre del 22 hubo una ruptura del pacto democrático, ¿no? Y yo me preguntaba si eso no es un proceso que se viene produciendo a lo largo de todo, ¿no? El gobierno de Macri. Y también me preguntaba, bueno, cómo, digamos, en función también del actual funcionamiento de las instituciones democráticas, ¿no? Y en particular de una de ellas, que es el Poder Judicial, donde ya es bastante bizantino, ¿no? El modo de funcionamiento de las instituciones. Bueno, no pareciera hoy que son los canales institucionales normalmente constituidos aquellos que podrán significar una modificación o una transformación en el tipo de democracia actualmente existente y en la forma de insatisfacción democrática que actualmente estamos viviendo, ¿no? Entonces, digamos, hacía un poco vinculaba un poco esa cuestión con el tema de la tarea generacional, ¿no? Y me preguntaba si de alguna manera nosotros no nos tenemos que hacer esa pregunta. Digo, no es que tenga la respuesta, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, ¿cómo es que se pueden cambiar ¿no? las formas de existencia de esta democracia sabiendo al nivel al que hemos llegado, ¿no? Porque evidentemente el atentado contra Cristina fue un punto de clímax, pero me parece que todas las escenas que estamos viendo en términos ya bizantina del Poder Judicial, ¿no? Tomando decisiones que son ya provocaciones, ¿no? Digamos, ya a esta altura ¿no? Me parece que lo de las elecciones ahí en Tucumán y en San Juan fue ¿no? Casi eso, fue una provocación. Entonces, bueno, me preguntaba un poco si en el marco de esa ruptura del pacto democrático no hay y pensar cómo enfrentar eso, ¿no? ¿Qué tipo de acción política, qué tipo de militancia demanda, ¿no? Reconstituir la democracia después de lo sucedido en estos últimos 8 años, me parece centralmente. Si en eso, bueno, Damián decía, ¿qué hizo para convertirse en generación tenemos que hacer algo? Bueno, me pregunto si no producir una reconfiguración en ese sentido no es la tarea, ¿no? No sé cómo, me parece que quizás ahí a mí me sobrevuela una pregunta, ¿no? Quizás me parece que ese final del macrismo nos dijo bastante de lo que vendría después, ¿no? Ese final con un 40% y dando la manito, ¿no? El 1 de marzo el 10 de diciembre del 19 en el Congreso, no nos dijo bastante de lo que vendría después, ¿no? Y bueno, me parece que ahí hay una gran pregunta sobre el futuro de la democracia en Argentina y no sé si nuestra generación, porque pertenezco a la misma generación de los compañeros y las compañeras, con Itay nos conocemos de que los dos teníamos mucho pelo, lo puedo decir. ¿Yo de tener 40 años como si fuese ser viejo? Yo tengo 40 años. ¿Qué está pasando? ¿No? De alguna manera. Pero bueno, me parece que ahí hay una pregunta que es generacional, ¿no? En vistas de la situación actualmente existente, ¿no? Yo sumo una cosita porque está bastante en referencia a lo que acaba de decir Andrés, que tiene que ver con lo que conversamos un poco previamente y algo del orden de... Andrés habló de las instituciones del Poder Judicial. Yo hablo quizás de la lengua del derecho, ¿no? Si no habría también ahí algo medio agotado, ¿no? Como que la derecha ya se dio cuenta que no es a través de la lengua del derecho, de la lengua jurídica, de las cuales se tienen que dar determinadas batallas políticas. Y nosotros seguimos de alguna manera pensando que, bueno, como en una posición un poco muy defensiva, ante evidentes acontecimientos que han tirado por la borda esa lengua del derecho, ¿no? Ha habido
no hace falta repetirlo, pero un intento de asesinato donde la posición política directamente prácticamente no se expresó, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hay una tarea pendiente, quizás en el orden de las palabras, es despegarnos un poco de la lengua del derecho. No estoy diciendo que las leyes estén agotadas, ni que hay que tirar la Constitución, pero hay que repensar un poco si es esa la única lengua, ¿no? Y si no habría que reconstruir una lengua un poquito más autoridad en algunos aspectos, que tenga un mayor grado de politicidad, que no sea la politicidad que coincida tan plenamente con la lengua jurídica, ¿no? Pensar un poco por ahí. Sí, yo quería retomar el tema de la lengua. Me parece que tiene algo que todos ustedes dijeron y que en parte coincido. Parece bastante claro y elemental que la política no se puede agotar en un proceso de satisfacción de necesidades básicas, digamos. Eso, digamos, materialismo. Después el materialismo muy vulgar, ya todo lo demás asumimos que no puede ser así. Ahora, de lo que estamos hablando entonces es me acuerdo del texto de Horacio González cuando decía planificación y utopía, ¿no? Para ponerle un nombre, digo, que sabemos todos, pongámosle utopía. O sea, pongámosle, evidentemente tiene que haber un exceso que no es un exceso que se agote, o sea, creo que Natalia decía, o vos decís, para estar en el mismo lugar tenemos que ir por más, porque si no vamos por más, retrocedemos, no es que estamos en el mismo lugar. Bárbaro, o sea, para satisfacer más necesidades básicas insatisfechas tenemos que ir por más, porque si no, no satisfacemos ni siquiera necesidades básicas insatisfechas. Bárbaro. Ahora, el problema, me parece, la verdadera tragedia, diría, es que vos, Damián, decías que la sociedad se parezca a la militancia. O sea, yo nunca voy a estar en contra de una posición vanguardista, crítica, del sentido común, o sea, no sería ese mi posición. Ahora, realmente me parece, no solo sacrificio, sino que además me parece que no toma en serio el verdadero drama de la política, que es que no tenemos las palabras para anunciar esa utopía hoy. O sea, no es que la sociedad no las tiene, es que nosotros no las tenemos, ustedes no las tienen. O sea, hay un problema ahí, por eso me parece más apropiada la búsqueda y me parece que toca más, me parece más realista en esa consigna del feminismo, una vida que vale la pena vivir, que es muy vacía en un sentido. Invoca una idea que es súper problemática para mí, que es la de vida, porque toda la cosa vida está en el borde del abismo de la ultraderecha, siempre. También aparición con vida, etcétera, sí, sin duda, pero problemática. Pero ¿cuáles serían las palabras? En serio, o sea, la sociedad no las tiene, la política las tiene, o sea, como mínimo estamos intentando tantear en un abismo en el cual lo que pasó es que se destruyeron las palabras. ¿Qué palabra vamos a usar? ¿Libertad vamos a usar? ¿Igualdad vamos a usar? ¿Derecho vamos a usar? ¿Justicia vamos a usar? ¿Qué palabra vamos a usar? ¿Vida vamos a usar? No sé, para mí, como acompaño el espíritu utópico, lo que me parece es que si lo vamos a asumir, asumámoslo en el nivel de gravedad en el que lo podemos asumir hoy. Que es que verdaderamente no sé cómo se hace una utopía hoy. Y en parte eso tiene que ver con el Estado, que no cualquier utopía, o sea, una utopía con una base realista, sino una utopía que plantea una posibilidad de transformación económico-social que no tenemos. No tenemos porque vivimos con los límites de un capitalismo periférico. Entonces, no lo tenemos. Y bueno, entonces, peor, no tenemos ni la palabra, ni las condiciones socioeconómicas. O sea, en serio digo, si vamos a discutir, discutamos con la gravedad de voluntarismo político, buenísimo, pero está bien, ¿con qué? Me gustaría responder. Porque la palabra sacrificial apareció mucho y no es lo que yo digo. Entonces, por lo menos empezar con esa aclaración.
La militancia no es nada sacrificial, si la hacemos todos. Si la política la hacen algunos y otros no, que es el principio básico de la filosofía política, que es una filosofía del derecho, y por lo tanto, como filosofía del derecho, es una filosofía de la distinción muy clara entre los que gobiernan y los que son gobernados, y las funciones que tiene cada uno de esos. Así entiendo yo la filosofía política. Es quién responde, quién asume el rol de responsabilidad y quién queda en el lugar de, bueno, ustedes pueden ser inocentes. Así que no, justamente el problema es que ese modelo es el modelo sacrificial. El militante sacrificial, que se sacrifica por otro, que deja todo por el otro, que se muere por el otro, que muere en lugar del otro, y que vive la vida, la muerte y los padecimientos del otro, y le duele todas cosas como si le dieran al otro. Ese militante es el del modelo de la filosofía política occidental clásica. Ese es el que Cristina sufre. Que es que, ¿y ustedes, hermanos? ¿No? O sea, ese momento, hay un momento de paridad, también se habla mucho acá de arriba y abajo, vertical. Todo eso no. Estamos todos en el mismo. Ontología plana, estamos todos en el mismo nivel. Cristina está diciendo, participen, porque sola no puedo. Sola no puedo no significa, me encanta llorar, me encanta que me claven las espinas que irían en realidad. No es Cristo, no es que. O mejor dicho, no es el rol de la militancia ponerse a sufrir por los demás. Es convocar. La esencia de la militancia es la convocatoria. Es vos también podés hacer política. Vos también, vos también, vos también, vos también. Que nadie está eximido por su lugar en la sociedad, ni por su historia, ni por su biografía, ni por nada. Entonces, es al revés. Me parece que justamente tomarse en serio la discusión política y salir del voluntarismo es creer que el Estado finalmente va a arreglar todos los problemas en algún momento. Porque en definitiva es eso. ¿Quién hace política? Esa es la pregunta por la voluntad o por el príncipe. ¿Quién hace política? Bueno, o la hace el Estado, y por lo tanto, bueno, es el lugar donde se resuelven todos los problemas, y va a haber pobre gente que sufra mucho, Cristina puede ser un caso, o tratamos de salir de ese esquema. La idea de que... Por eso, querría salir de ese lugar. Cuando yo dije de responsabilidad absoluta, lo que estaba diciendo es que la responsabilidad absoluta es la responsabilidad de lograr la responsabilidad de los demás. Responsabilidad por la responsabilidad del otro. No que yo... Esto no es Levinas, no es que yo me muero para que el otro esté bien. No es eso. Eso no es un proyecto... No es por lo menos el proyecto político de la militancia, que es esencialmente alegre. Es esencialmente... Cada vez somos más. Hay otro más, y otro más, y otro más. La militancia se revela no en la corona de espinas, en la cruz, sino en la sumatoria de los demás. Obviamente que esto se convierte en un sacrificio cuando son pocos los que lo hacen. Del mismo modo que es un sacrificio lavar los platos cuando se los lava siempre el mismo. Y creo que, digamos, es una defensa característica la de pensar que, bueno, no, igual todos no pueden, como no, tiene que haber opacidad, tiene que... De hecho, estuvo bueno que mencionaban como también es nihilista, claro, ¿no? Cuando uno, digamos, ocluye, digamos, la dimensión de la contingencia bajo un mandato que sería el valor supremo de la militancia de todos, claro, eso finalmente es el nihilismo. Pero de lo que se trata acá es de ponerse en el lugar de que todos pueden asumir la posición de la respuesta, y eso es lo que lo va a volver a esto menos sacrificial, y eso lo va a volver al revés, más alegre. Lo contrario de morir por otro, ¿no? Y después respecto de la utopía, que decía Gisela recién, justamente se trata de ver si podemos tener una, ¿no? Discutir seriamente la política para mí no es describir el estado actual de nuestra calamidad, que es algo de lo cual podemos arribar a consensos fácilmente, rapidísimos. Me parece que la discusión comienza cuando vemos qué queremos y enunciarlo y ponerse a enunciar. Y creo que hay un enunciado por hacerse ahí. Y creo que y podemos encontrarlos en nuestra tradición además. No hace falta, no... ¿Qué significa si no lo que dijo Cristina, no? Pero Cristina obviamente dijo todo.
Esa es la gracia. Por aparte Cristina dice, habla. Esa es la ventaja. Bueno, ¿qué conclusiones se pueden sacar? Yo creo que tenemos que dejar de pensar la política en relación al Estado, y acá puedo sonar un poco autonomista, pero solamente en el sentido de creer que está dado de antemano la cuestión de quién hace y quién no, y que está como repartido de antemano. La cita que hicieron acá de Rancière respecto del reparto de los roles, se puede interpretar en los términos en los que lo estoy diciendo, ¿no? No está dado de antemano eso, y nosotros podemos. Me parece que hay un programa político de una utopía enunciable en esos términos. Por lo menos responde a algo que es una praxis. Todo lo que se puede decir respecto de las utopías del kirchnerismo, de la militancia, que todos se mienten mucho más y que nos comprometamos más todos y que está buenísimo, está basado en una praxis concreta, en lo que pasó. Y si hay algo que definió todo lo que dijimos cada uno de nosotros fue la palabra militancia, no me parece azaroso. Eso sucedió y tiene potencia, tiene potencial. Me parece que hay un camino por hacer ahí que es distinto, me parece, al de dejar colgada la pregunta de qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer y qué sentido tiene. Nos estamos acercando, yo, si no pienso, peligrosamente a una postura a ver, deberíamos dejar de caracterizar la realidad para después ver qué queremos hacer nosotros. El pedido de un basamento como realista para enunciar el programa, bueno, justamente lo que sucede siempre es que tenemos descripciones que nos llevan a decir que no se puede hacer nada ahora, ¿no? Me parece que, ¿por qué no hacemos al revés y hacemos un giro copernicano, lo digo en broma, y empezamos a pensar más bien los problemas, los enunciados y los valores que queremos llevar adelante a partir de lo que nosotros mismos somos o queremos, y después ya veremos con qué mundo nos encontramos. Esa será, invertir en lugar de la interrogación, no en qué mundo vivimos y ver entonces qué podemos desear, sino qué deseamos y entonces vemos en qué podemos transformar el mundo. Y lo digo una vez más, se trata de que no hay nada más alegre que la militancia, O sea, es algo que da gusto ofrecerlo, sobre todo para que lo vamos a hacer todos, y realmente ahí termina. El sacrificio es lo que pasa cuando los demás no lo hacen, digamos. Cuando están en el lugar de la inocencia de los demás. Entonces la responsabilidad ahí se vuelve insoportable. Y te generó la muerte temprana de Néstor a los 60 años, así con todo, ¿no? ¿Por qué creemos que la pasan tan mal esa gente? Es porque tienen que hacer todo. Eso es lo que yo diría. No, una sola cosa, pensando un poco, como que se caldea la conversación y tenemos que irnos, pero me parece que el desafío de la mesa era pensar más allá de lo posible y más allá de lo que tenemos, sino en clave de utopía, ¿no? Y ahí, en una actividad que hicimos acá, Gisela recuperaba a Mariana Gainza, otra compañera, que se preguntaba por qué imágenes tenemos que generar para que nuestras vidas sean capaces de ser vividas en el marco de un proyecto emancipador. Que la política no sea solo aquella capaz de elaborar, armar, nombrar, habilitar, generar, inventar, sino de proponer, que la política no defraude, que la política sostenga, que cumpla, que haga, que esté, ¿no? Entonces, me parece que había una apuesta en esta mesa de poder imaginar esa utopía en forma colectiva, viniendo de lugares distintos, sin respuestas cerradas. O sea, no nos podemos ir con o esa una sensación que me queda de mayor, de que no nos comamos la cola entre nosotros, digo, ¿no? Me parece que no nos vamos a poner a armar el programa acá porque sería tal vez hasta insolente. Y no es la tarea en esta mesa. O sea, hay que hacerlo, por supuesto, y tenemos que pensarlo, y seguramente capaz hay menos acuerdos que los que creemos, pero me parece que tenemos que pensar en esas imágenes en el marco de un proyecto emancipador, en el marco de una utopía que tal vez no es lo que tenemos ni lo posible, sino algo que todavía no imaginamos y que sea capaz de proponerle a otros un sueño, digo, como hace 20 años nos lo propusieron a nosotros. Porque además, ahí están los que van a venir acá en 5 años más.
Digo, nosotros ya está. O sea, somos una generación, pero tiene que venir otra. Entonces me parece que nuestro desafío es pensar en esa utopía, no para no realizarla, porque nosotros queremos hacer, si no nos dedicaríamos a otra cosa, diría Cristina, pero también para que los que vengan no sufran por lo que nosotros no hicimos y dijimos que teníamos que hacer y nunca logramos. Eso, pensemos imágenes. Che, pero no sé a qué hora tenemos que irnos. Bueno, se tiene que ir. No puedo. Yo creo que es interesantísimo todo lo que estamos conversando. Es evidente que la experiencia del kirchnerismo es fuertemente marcante de todo lo que aquí se está diciendo y de todas las subjetividades que están siendo puestas en juego en esta conversación. Me gusta la idea de sacar todas las conclusiones del kirchnerismo. Me gusta la idea de preguntarnos radicalmente qué aprendimos. Y me gusta la idea de hacer no concesivamente eso. Y yo sí más o menos me acuerdo cómo fue que perdimos en 2015. Más o menos me acuerdo. Llevamos un mal candidato, que no discutimos. Recuerdo haber querido discutirlo algunas veces. No era el momento. Ella sabía. Ella nos iba a decir. Eso es una parte del problema que tenemos. Esa es una parte de las enseñanzas que tenemos que sacar de la experiencia que tuvimos. Yo creo definitivamente imposible, además de que no le pediría a nadie que sea como Cristina, ni siquiera le pediría a nadie que sea un militante. Si tuviera la capacidad suficiente, trataría de crear las condiciones para que la gente decidiera qué quiere ser. Militante, Cristina, pintor, autor de sonetos, ingeniero químico, qué sé yo. No somos responsables de que Néstor se haya muerto a los 60 porque no militamos lo suficiente. Ya de bastantes cosas soy responsable en la vida para tener que hacerme el cargo encima de la muerte de Néstor. Entonces, pero sí me gusta, dicho esto, me gusta la idea de una mayor politicidad de nuestras vidas. Me gusta la idea de que todos podemos hacer política, de que la política no es algo que hacen los miembros de la casta, que la política no es algo que hacen nuestros representantes aquí presentes, sino que la política la tenemos que hacer todos. La podemos, no sé si la tenemos, la podemos hacer todos. Pero esa política me gusta pensarla como una actividad de discusión, de intervención activa en las discusiones, de intervención activa en la discusión, por ejemplo, sobre quiénes queremos que sean nuestros candidatos, de discusión activa en la discusión sobre cuáles queremos que sean nuestros programas. Me parece que ese es un momento colectivo importante y muy rico de la democracia. Me parece que tenemos una posibilidad interesantísima en este momento. Creo que como la enorme mayoría de los presentes estuve el 9 de diciembre en esa plaza emocionante, fue emocionante. Y les voy a decir qué fue lo emocionante, que tantos de nosotros hayamos estado. No lo que dijo Cristina. No me pareció un gran discurso. No me pareció un gran discurso. Hizo un chiste que le pareció tan gracioso que lo repite hasta hoy. Está bien, era bastante gracioso, la calabaza. Bueno. Y después dijo una frase que no me parece una gran frase. En cada uno de ustedes hay un dirigente. A mí no me emociona esa frase. Me habría emocionado más la frase, en todos ustedes juntos y discutiendo hay una potencialidad política, que es la que la centralidad de los líderes demasiado subyugantes la retira al cuerpo político. Esta es una interesantísima posibilidad y les voy a decir por qué. Porque Cristina no juega. Vamos a tener pasos, vamos a discutir entre candidatos interesantes. No sé cuáles serán, nos enteraremos mañana, pasado, por los diarios. Algunos de los compañeros y compañeras que suenan para candidatos a mí me interesan. Me gusta escucharlos. Querría discutir la posibilidad de que fuera nuestro futuro presidente. Algunos de los compañeros, recuerdo haberlo mencionado alguna vez, cuando yo quería tener algo que ver en la conversación sobre quién podía ser nuestro candidato en 2015, pero se me informó que ella sabía.
que ya tenía un gran candidato in pectore. Después supimos cuál era, el que sabíamos todos, que era un mal candidato. Entonces, ahora que ella no juega, podemos escuchar interesantes, seguramente, propuestas de nuestros candidatos, podremos intervenir, podremos votar. A mí eso me parece interesante. Creo que el kirchnerismo deja en todos nosotros su programa de gobierno, lo que hizo, lo que pudo hacer, una marca muy profunda, y me parece la posibilidad de pensar horizontes muy interesantes para nuestra vida colectiva. Creo que se trató de dos líderes extraordinarios, de dos grandes dirigentes, de dos buenísimos presidentes. Es muy posible que no volvamos a tener presidentes de esa envergadura, dirigentes con esa cabeza, con esa capacidad, con ese talento, con ese coraje, con esa entrega, por supuesto. Es posible que no los volvamos a tener. Lo que sigue lo deberemos hacer entre todos, conversando más, decidiendo juntos, conversando los programas. No me parece que haya que decidir entre tener un programa primero y llevarlo después, o describir el mundo para que el programa sea una copia cómplice del mundo. Hay una tercera posibilidad: conversar. Conversar con los compañeros y con las compañeras. Conversar y preguntarnos entre todos qué onda el programa que tenemos que construir entre todos. Hay una responsabilidad indelegable de las dirigencias, que tienen que acercarnos ideas porque para eso laburan de dirigencias. Pero no es necesario que no conversemos. No es necesario que supongamos que la militancia no tiene como un momento fundamental la conversación ciudadana, amplia, de ideas, de programas, que incluya la posibilidad de la impugnación de nuestros dirigentes. En efecto, hay lo que decía Ezequiel, es muy interesante. Cristina, que en efecto es una política, que dedica su vida a la política, nos dice todo el tiempo, y no solo nos dice, ella fue la autora de una política económica que consistió en lograr que la gente viva bastante mejor y en no pedirle a la gente que fuera militante. En pedirle a la gente que comprara heladeras en cuotas, autos en cuotas, televisores en cuotas, porque eso alimentaba el mercado interno, porque eso era bueno, sea porque Cristina es una buena persona, o porque es una buena keynesiana, o por una combinación de las dos cosas. Fue eso lo que quiso hacer en el gobierno. Entonces, a mí me parece que la salida de la escena de los dirigentes demasiado extraordinarios no es necesariamente una mala noticia. Me parece que abre una oportunidad interesante. Si ustedes me preguntan si a mí me gustaría más a esta hora estar militando la candidatura de Cristina, sí, me gustaría más, porque creo que sería una mejor candidata que los que vamos a poder elegir. Pero no es poca cosa que ahora podamos elegir. En todo caso, ya está, fuera esta vez, bueno, dentro de 4 años. Alguna vez iba a no jugar más. Pero esta vez no juega más. Dirá cuáles son sus preferencias, ya lo sabemos. Acompañará una de las fórmulas en la interna, buenísimo. Va a ser la mía, además, en la interna. Aunque del otro lado hay algún buen amigo también, con el que me gusta conversar, con el que me gusta aprender. Pero vamos a tener, me parece, una vida política más democrática, cuando dejamos de creer en que hay que sacar las conclusiones solamente de las palabras que nos dejaron los grandes líderes. Me parece que podemos asumir una mayoría de edad y empezar a hacer política, que ya, si hasta los compañeros que pertenecen a la joven generación de los cuarentones pueden dirigirnos como los más viejos, que ya vamos perteneciendo a la generación de los sexagenarios. Eso es tremendo. Cuando uno pasa de los 50 a los 60, pasa de ton a genario. Y ahí cagó, ¿no? Yo todavía estoy disfrutando mi último año de cincuentón, pero miren cuando pase de cincuentón a sexagenario. Ahí no voy a ninguna mesa redonda donde se hable de generaciones. Bueno, eso quería decir.